pensando cuando algo es muy difícil en las generaciones futuras, pero cuando nos ponemos creativos a pensar cómo se puede inculcar en las generaciones futuras, de repente ya nos animamos con las presentes, con los que están vivos y parecen más tozudos y difíciles de cambiar. Entonces, para eso hemos querido contar con Nerea y con Juan, que ahora se van a presentar porque debido a la tardanza me han quitado la silla, que se fue a Sevilla, perdí su silla, así que se van a quedar ellos cómodamente hablando durante más o menos una hora o así, para que ellos se organicen el tiempo, y después con las preguntas vamos a seguir charlando con ellos, pero ya con vuestras intervenciones y con vuestras preguntas. ¿Está bien? Soy Nerea y bueno, del espacio desde donde más, con diferencia, he trabajado desde hace muchos años ya el tema del decrecimiento y de la educación es desde Ecologistas en Acción, desde el Grupo de Madrid, concretamente desde la Comisión de Educación, aunque ahora por otros motivos me toca estar en la coordinación estatal. Y bueno, muchas no, todo lo que os voy a contar pues son reflexiones y discursos que durante todos estos años pues, hemos ido construyendo, ¿no? Y reflexionando desde este espacio. Como planteaba Nuria, pues sí, son muchas palabras muy profundas, ¿no? Muchas palabras muy profundas en una sola frase, ¿no? Educación, decrecimiento y ciudades. Entonces, lo que voy a intentar es enmarcar la situación que nos lleva a hablar del decrecimiento, hacer un repasito luego al tema de las ciudades y ya meternos más concretamente a hablar de qué puede hacer la educación con toda esta situación o con todo este panorama. ¿Por qué hablamos de decrecimiento, ¿no? ¿Por qué desde el mundo ecologista, desde donde yo vengo, hablamos de decrecimiento? Desde el mundo del ecologismo hablamos de la necesidad de decrecer la esfera material del metabolismo económico. ¿Y por qué hablamos de esa necesidad? Pues porque cuando vamos a mirar esos procesos económicos desde esta mirada del metabolismo, de lo que entra, de lo que sale, de los procesos que se dan en el interior, ¿no? Con una mirada mucho más profunda y mucho más compleja de la mirada que tienen pues, los índices económicos al uso, de los que nos habla el gobierno, de los que nos hablan en la televisión o en las clases de economía que yo misma tuve en la universidad, ¿no? Pues si miramos un poquito más a fondo ese metabolismo, ¿qué vemos, ¿no? Pues lo que vemos es una situación absolutamente insostenible, ¿no? Lo que vemos es una extralimitación absoluta de los límites materiales y también humanos a lo largo de los últimos siglos y más concretamente o más profundamente en las últimas décadas. Y hay muchos indicadores que ya nos muestran esa extralimitación, ¿no? Que ya muestran claramente esa situación de insostenibilidad ambiental y también humana. Uno de los principales indicadores que nos habla de esto es la huella ecológica. La huella ecológica que mide pues, los recursos que necesitamos las personas a nivel global y por territorios y también los residuos que generamos, el aire que necesitamos y los sumideros, ¿no? Que necesitamos para llevar a cabo nuestra vida. La huella ecológica a nivel global habla que desde la mitad de la década de los 80 consumimos más de un planeta de media, ¿no? Consumimos del orden de un planeta y medio. ¿Esto cómo puede ser posible si solo tenemos un planeta? Pues porque estamos viviendo de los recursos que el planeta tenía acumulados, ¿no? desde su existencia. Esto quiere decir que producimos y consumimos a un ritmo mucho más alto del que la naturaleza, del que los ecosistemas tienen la capacidad de regenerarse, ¿no? La naturaleza tiene una capacidad de reproducirse, evidentemente, pero no al ritmo, ni mucho menos al ritmo de lo que le hace nuestra economía. Los datos de huella ecológica, que sobre todo los publica el informe Planeta Vivo, elaborado por WWF, plantean además tendencias que bueno, pues nos hablan
de cifras como que en el 2030 estaremos consumiendo del orden de 2 planetas, del equivalente a 2 planetas, y en el 2050, que está a la vuelta de la esquina, del orden de 2,8 planetas. Evidentemente, la responsabilidad es desigual según los territorios y unos territorios, obviamente, tienen huellas ecológicas muchísimo más grandes que otros, ¿no? Y estos del planeta y medio, de los 2 planetas, es una media. Hay otros indicadores que nos hablan de esta extralimitación, ¿no? La pérdida de biodiversidad podría ser otro. Muchos autores hablan de que estamos en la 6ª extinción masiva de especies, incluso con tasas de extinción anuales mayores a las que nunca había vivido este planeta, incluso en épocas de glaciaciones. Tenemos un montón de indicadores que nos hablan del agotamiento de materiales básicos y de la energía, ¿no? Estudios de la Universidad de Valladolid, de un equipo de gente que lleva muchos años viendo las tendencias en el agotamiento de minerales, por ejemplo, pues hablan de que hay muchos minerales como el mercurio, como la plata, como el plomo, como el oro, de los que hemos agotado el 80-90% de sus reservas, y son minerales que son esenciales para muchos de los procesos industriales que necesitamos. A nivel de energía, la Agencia Internacional de la Energía, que no es que se la pueda catalogar de ser muy ecologista, ya decía que en 2005 habíamos llegado al punto máximo de producción petrolífera y que los nuevos yacimientos son insuficientes para mantener los niveles de producción y consumo actuales a costes viables, ¿no? Evidentemente, con tasas de retorno energético que sean viables. De hecho, también hay muchos estudios que vienen a poner encima de la mesa que la tasa de retorno de las energías renovables tampoco va a posibilitar la sustitución de todos los combustibles fósiles sobre los que se basa nuestro modelo socioeconómico a través de esas energías renovables, porque, entre otras cosas, necesitan todos esos materiales que estamos esquilmando y que ya están al borde de su agotamiento, y porque para extraer esos minerales con los que se construyen las energías renovables también necesitamos petróleo. Entonces, estamos como en un sistema bastante perverso, retroalimentado continuamente por los combustibles fósiles que, como nos dice la Agencia Internacional de la Energía, están al borde del agotamiento, al menos en su parte más viable económicamente. Y un último indicador al que quería referirme, probablemente, no sé si es el más importante, pero sí muy, muy, muy importante, es el del cambio climático. El último informe del IPCC, formado por numerosísimos científicos, habla de que con las emisiones actuales de efecto invernadero y con las tendencias actuales, que no parece para nada que vayan a mejorar, nos hablan de escenarios en los que a final de siglo estemos sobrepasando los 3-4 grados de media de temperatura del planeta, ¿no? Que estemos por encima de 3-4 grados de subida de temperatura media. Y esto es una absoluta barbaridad, ¿no? Para que nos hagamos una idea, la última glaciación fueron como unos 4 grados más bajos de media. O sea, 4 grados por encima, 4 grados por debajo, es una diferencia muy, muy grande, porque estamos hablando de temperaturas medias. De hecho, hay hay un absoluto consenso científico en que superar, algunos científicos, el mundo científico habla de 2 grados centígrados, otra parte habla de la parte más conservadora de 1,5 grados, plantean que más allá de esos incrementos medios no tenemos ni idea de cómo pueden responder los ecosistemas, si se pueden dar retroalimentaciones positivas que lo único que hagan sea profundizar más en el problema, ¿no? Este es el ejemplo del derretimiento de los suelos helados, del permafrost, que tienen muchísimo metano con un poder de calentamiento global enorme,
que cuando se derritan se pondrá en la atmósfera de repente tal cantidad de gases de efecto invernadero que directamente no son capaces de predecir cómo se van a comportar los ecosistemas, y hace pues que entremos en escenarios de bastante incertidumbre. Esto por la parte ambiental, ¿no? Un escenario de extralimitación absoluta de los límites de los ecosistemas. Pero es que por la parte humana tampoco parece que nos haya ido mucho mejor, y también estamos en un escenario de bastante extralimitación, ¿no? Podríamos pensar que toda esta hecatombe ambiental hubiese servido para algo positivo, hubiese servido para que viviésemos todas estupendamente, pero también tenemos un montón de indicadores que nos revelan que todo lo contrario, ¿no? Que cada vez son menos personas las que pueden vivir bien, y precisamente de lo que se vale el capitalismo para seguir funcionando es en la explotación de la vida, ¿no? De la vida tanto de la naturaleza como de las personas. Los ejemplos que todos sabemos de guerras, de desplazamientos, que tienen que ver también con el desplazamiento por deterioros de los ecosistemas donde viven las personas, deterioro de sus cosechas, que tienen que ir a medios urbanos muy hostiles y al final acabar huyendo del territorio. Pero también en nuestras ciudades hay cada vez mayores situaciones de exclusión grave, ¿no? Hoy salían las noticias que 200.000 personas viven con la renta mínima de inserción, lo que viene a significar que 200.000 personas, que son las que reciben la renta mínima de inserción, luego otras ni la reciben, son familias sin ningún tipo de ingresos, sin recursos suficientes para sus necesidades básicas. Otro dato sería, este lo plantea Ayuda en Acción, me parece que era, que el 36% de la infancia española vive ya en riesgo de pobreza. Entonces, esta situación nos obliga a hablar en presente, ¿no? Nuria hablaba de las generaciones futuras, tenemos que pensar en las generaciones futuras, pero lamentablemente ¿no? El desarrollo sostenible se definió así hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Que era ese desarrollo que permitiese a las generaciones futuras a vivir dignamente, pero es que ya hemos llegado a las generaciones futuras, ¿no? Como que este fin de semana Emilio Santiago, en una mesa redonda que organizamos en Ecologistas precisamente sobre temas educativos, decía: el colapso hay que conjugarlo en presente continuo, no en futuro. Mucha gente ya vive de forma colapsada, ya vive en un decrecimiento obligado y permanente. Entonces, desde ahí, desde donde tenemos que situarnos y desde donde tenemos que hablar con más urgencia todavía, ¿no? Y quitarnos esa parte de que no nos va a tocar, porque a mucha gente ya le está tocando. Bueno, una investigadora de Oxford, Kate Raworth, plantea un esquema que es muy ilustrativo. Ella define un espacio seguro y justo para la humanidad. Y ella lo define de la siguiente manera. Define que ese espacio justo y seguro para la humanidad tiene un techo y que está definido por los límites ambientales, ¿no? Tiene un techo ambiental. Dice, a partir de ahí no estamos en un espacio seguro para la humanidad, porque si seguimos sobrepasando esos límites ambientales, no sabemos cómo van a responder los ecosistemas, y los que están respondiendo ya pues están respondiendo de una forma pues difícil, ¿no? Como está ocurriendo al clima, por ejemplo, ¿no? que está alterándose. Pero además plantea que también tenemos un techo inferior. Ella lo llama el suelo. Ella lo llama el suelo social, y ese suelo social está definido por la capacidad de las personas por satisfacer pues, sus necesidades de agua, de educación, de sanidad, pero también de cultura, de participación, ¿no? que muchas personas no se ven ahora mismo ni se van a ver en el futuro, más todavía, con capacidad para satisfacer esas necesidades. Entonces ella dice, entre ese suelo mínimo por debajo del cual no podemos estar, porque entonces no tenemos una vida digna, pero también por debajo, ¿no? Entre el suelo social y el techo ambiental, entre esos dos límites, inferior y superior, es donde tenemos el espacio justo y seguro para que se desarrolle la humanidad, ¿no? Porque ni por encima de uno ni por debajo de otro vamos a poder hacerlo.
¿Cuál es el reto? Pues cómo conseguir que todas y todos nos situemos en ese espacio seguro, ¿no? Teniendo en cuenta que el modelo actual, que el modelo económico, social y cultural en el que vivimos está agotado. No puede seguir manteniéndose por lo que acabamos de contar, ¿no? De los límites materiales y los límites humanos, y está basado en un modelo de generar riqueza que no nos es válido y que además no va a volver por mucho que nos empeñemos, porque está afianzado y basado en unos consumos materiales y energéticos que no podemos seguir manteniendo. Las ciudades en esto tienen un papel evidentemente crucial. ¿Por qué? Porque el 50% de la población vive en ciudades a nivel mundial y esas tasas siguen aumentando y lo van a aumentar más todavía según se vayan ampliando, ¿no? Esos problemas de desestabilización, de pérdida de cosechas. Pues parece que lo que va a ocurrir es que vamos a tener más concentraciones urbanas. Claro, estos espacios tan grandes consumen entre el 60 y el 70% de la energía mundial. Y son, por tanto, bueno, pues los sumideros esenciales de materiales, de energía y de trabajo precario y explotado, ¿no? Entonces, bueno, pues son espacios donde evidentemente tenemos que prestar más atención. Son espacios, además, que debido a esa escala, ¿no?, tan grande y debido a pues, los mecanismos de globalización y de liberalización brutal, una de las características que tienen es que cada vez se encuentran más y más alejados de los sitios donde ocurren las cosas que nos permiten estar aquí, es decir, lo que nos alimenta, la energía con la que nos movemos, viene de cada vez lugares más alejados, y las consecuencias que tienen nuestros actos, como por ejemplo que estemos contaminando con nuestro coche en la ciudad, provoca calentamiento global, que también tiene cada vez más consecuencias en lugares cada vez más alejados. Entonces, este alejamiento de las consecuencias y de las causas de nuestros actos, pues hace que sea cada vez más difícil entender esas implicaciones materiales y esas implicaciones morales de nuestros comportamientos. Entonces, ante este panorama bastante desolador, ¿qué puede hacer la educación? Bueno, pues ante este panorama es evidente que la educación puede tener un papel fundamental, aunque no es la que lo va a arreglar todo. Muchas veces nos dicen, en muchas charlas nos encontramos con intervenciones de charlas de estas que damos de desoladoras de la crisis ecológica. Siempre hay un planteamiento final de, bueno, pero la educación es básico que eduquemos, y es básico que eduquemos, pero evidentemente la urgencia y la magnitud del problema hace que tengamos que abordar el problema desde muchos ángulos. Pero bueno, hoy vamos a ver el ángulo de la educación, que es muy, 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 muy relevante. Bueno, pues una de las primeras cosas que pensamos que puede ayudar a hacer la educación es a reconstruir precisamente esos puentes materiales y esos puentes culturales que están absolutamente dinamitados por todas estas décadas de neoliberalismo feroz, ¿no? Reconstruir estos puentes que nos ayudan a entender, ¿no?, pues de dónde vienen las cosas que necesitamos, qué consecuencias tienen nuestros actos. Volver a reconstruir esos puentes nos puede ayudar a aprender a vivir en paz con la tierra y con los demás. Y eso lo puede hacer, puede ayudar mucho la educación. Como es una tarea titánica, pues por eso decíamos que la educación es esencial para cambiar los imaginarios sociales que nos ayuden a afrontar esta situación, aunque tenemos que hacerlo desde también otros ámbitos, ¿no? ¿Cómo pueden educar las escuelas, ¿no?, o las universidades para este decrecimiento?
Yo casi que para educar para el decrecimiento diría cómo puede ayudar la educación a educarnos y a enseñarnos a tener vidas que merezcan la pena ser vividas, ¿no? Si la palabra decrecimiento nos parece como un poco grande, un poco así extraña, simplemente estamos hablando de eso, de cómo educar para tener vidas que merezcan la pena. Algunos elementos esenciales de esa educación. Pues primero tendría que ser una educación que una de las primeras preguntas que se plantease y que contestara fuese ¿de qué depende la vida? ¿No? Es una pregunta como muy de perogrullo, pero que la escuela no responde. Y yo estudié ambientales y tampoco me la respondieron muy bien mientras estudiaba. Para responder a estas preguntas, todas las materias que se estudian pues deberían hacerse plenamente conscientes de dos cosas, de la codependencia y de la interdependencia del ser humano, ¿no? De que nuestras vidas son absolutamente dependientes de los ecosistemas, que aunque nos intenten mostrar otros futuros emancipados de la naturaleza, dependemos absolutamente del ciclo del agua, de la atmósfera, de la regulación del clima, de la polinización, de los insectos, de la fotosíntesis, y que se hagan cargo también de la interdependencia, ¿no? de que nuestras vidas son absolutamente dependientes de los cuidados de otras personas y que no existimos sin eso, ¿no? Sobre todo en algunos momentos de nuestra vida, pero en general a lo largo de toda nuestra vida. Es decir, volver a reconectar con esa condición limitada, ¿no? de nuestra propia existencia. Y esto, que parece bastante de perogrullo, es enormemente complicado. En la Comisión de Educación de Ecologistas, hace ya unos cuantos años, hicimos el estudio del currículum oculto antiecológico de los libros de texto y revisamos un montón de libros de texto de diferentes niveles educativos. Y lo que nos encontramos es que nos explican los problemas ambientales, pero que cuando se explican realmente no se va a la verdadera causa de ellos, ni tampoco se explican las verdaderas consecuencias, ni cómo lo pasan otras personas del mundo por esos problemas. Te lo pueden explicar en una asignatura, pero a la hora siguiente estás en inglés y lo que te cuenta la lección de inglés es que vámonos de compras al centro comercial, o lo que te cuentan en matemáticas es vamos a ver cuánto recorre nuestro coche. O sea, realmente contenidos que no están relacionados y que no buscan ese cambio de mirada, ¿no? Evidentemente. Todo ello atravesado por una imagen del ser humano cada vez más abstracto y cada vez más desvinculado de la naturaleza, ¿no? Y del cuidado de los demás. Y lo curioso también que ocurre, que de eso pues os habréis dado cuenta, es de que cuanto más deterioradas están las bases materiales y las bases sociales que nos permiten tener vidas agradables, cuanto más deteriorado está eso, más se nos vende esa imagen del ser humano como superpoderoso, ¿no? De superhombres y supermujeres que pueden con todo. Algunas preguntas que se podría hacer la escuela a este respecto pues podrían ser: ¿cuál es la mochila ecológica de las tecnologías que usamos? ¿No? Hay asignaturas sobre tecnologías, pues esa podría ser una pregunta, y así aprenderíamos qué consecuencias ambientales o qué requerimientos materiales tiene todo lo que usamos. ¿De dónde viene lo que comemos en las ciudades? En la ciudad de Madrid vivimos muchísimas personas y prácticamente no produce ningún alimento. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el metabolismo de nuestra ciudad? ¿No? Podría ser interesante estudiar en las clases de economía cuál es el verdadero metabolismo, ¿no? como nos propone José Manuel Naredo. Necesitamos una educación que dé un giro a las formas que tenemos de comprender la realidad. Las formas que tenemos de comprender la realidad, bueno, que son las formas que nos ha enseñado la ciencia, ¿no? Son unas formas de entender la realidad que no tienen en cuenta toda la complejidad de la realidad, ¿no? Entendemos un río como un canal, por eso entendemos que el agua que va al mar es agua que se pierde, entendemos la fotosíntesis como, bueno, pues como gramos, ¿no? de oxígeno producidos. Necesitaríamos una educación que diese un giro a esa forma de entender la realidad y que pusiera la ciencia, la tecnología y el conocimiento
dedicados a entender la vida, ¿no? Dedicados a entenderla y a construir un futuro mejor, ¿no? Al servicio de construir un futuro en el que capamos todas. Necesitamos una educación que trabaje, nos hablan mucho, ¿no?, de los valores que tiene que transmitir el sistema educativo. Bueno, pues nosotros y nosotras pensamos que los valores centrales que deben transmitirse en la escuela son los valores de la sostenibilidad. ¿Y cuáles son esos valores? Pues el valor de la autosuficiencia y el valor de la austeridad bien entendida, no evidentemente de la austeridad que nos propone Rajoy, pero sí de la austeridad de aprender a vivir con lo suficiente, ¿no?, con lo necesario, ni más ni menos. Un buen ejercicio para hacer a cualquier nivel educativo podría ser preguntarnos qué pasaría si se cerrasen todas las fronteras de nuestra ciudad, ¿no? Si además de cerrárselas a las personas que vienen en situación que nos dicen irregular, ¿qué pasaría si cerrásemos las fronteras a los alimentos, al agua, a la energía, ¿no? ¿Qué pasaría? Y así, pues igual tendríamos más capacidad de imaginarnos unas vidas más austeras y más autosuficientes. Una educación que trabaje el valor de la igualdad. El valor de la igualdad desde el respeto, por supuesto, a toda la diversidad de formas de estar en el mundo, pero sobre todo una igualdad en el acceso a los recursos, ¿no?, a lo que nos permite llevar vidas dignas. Y eso implica saber que el ataque sobre nuestras vidas está siendo desigual. Entonces, bueno, pues para que el reparto sea justo tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Por qué existe gente que no tiene lo necesario? Podría ser otra pregunta que se hiciese el sistema educativo, que hiciésemos en las aulas. Hemos hecho un trabajo también en el área de educación de ecologistas lo llamamos las 99 preguntas para un sistema educativo sostenible, ya nos vamos por 200, y estas que os voy metiendo son algunas de las que pensamos que serían esenciales, ¿no? Una escuela que trabaje el valor de la libertad, pero no la libertad entendida como la entiende Esperanza Aguirre, ¿no?, de que yo quiero que los madrileños y madrileñas sean libres para utilizar el coche cuando quieran, sino una libertad conectada con la vulnerabilidad de nuestros cuerpos y con los límites de la naturaleza, ¿no? Es decir, una libertad como algo relacional, ¿no?, que podamos construir nuestra autonomía, pero desde la conciencia de que somos interdependientes y de que somos ecodependientes, de que estamos dispuestos a prescindir para que el mundo sea más sostenible y para que en el mundo quepamos todas. Esa sería una buena pregunta, ¿no?, para que se hiciese en las aulas o fuera de las aulas. Otro de los valores esenciales tendría que ser educar en la cooperación. La naturaleza es tremendamente cooperativa, al contrario de lo que nos han enseñado siempre en los documentales, de que es muy competitiva. Y podemos aprender mucho de sus formas de cooperar. Tendríamos que aprender también en esta educación para el decrecimiento, para vivir mejor, en otras formas de organizarnos, en cómo construir comunidad. Podríamos aprender a probar otras formas de estar, de organizarnos, y si no funcionan, pues a probar otras, ¿no? Pero no esperar a que estemos también en una situación de colapso absoluto y no lo hayamos aprendido. En definitiva, educar para los conflictos que están por venir, ¿no?, que algunos han llegado, pero otros muchos están por venir y no sabemos cómo van a ser. Nos podemos preguntar cómo nos moveremos sin combustibles fósiles. ¿Podemos vivir sin plantas? ¿Podemos vivir sin animales? Pues, dos preguntas bastante interesantes. Para terminar, os quería contar una anécdota que nos contaron este fin de semana en el encuentro de educación, que era muy curiosa, ¿no?, que era muy común, yo creo, pero que nos dejó así pensativas. Contaba una chica, después de la mesa redonda, que llevaba una semana bastante descolocada porque daba talleres en un cole y habían hecho una exposición sobre las ciudades del futuro. Y habían colgado en los pasillos como los pósters de los chavales, que no me acuerdo si eran de quinto o de cuarto de primaria. Y claro, pues contaba que todos los pósters eran como kilos de papel albal, ¿no?, todo plateado, coches voladores,
escalestris de carreteras, o sea, que no había ni un solo mural que tuviese gente, que tuviese árboles, que tuviese animales, que tuviese plazas, ¿no? Y ella decía, realmente en los 80, que es cuando yo estudiaba, seguramente hubiese hecho el mismo dibujo de las ciudades del futuro, ¿no? Porque es lo que nos han inoculado ahí en vena. Y es verdad que todos hemos pensado en esos coches voladores que por supuesto nunca llegan y en robots que nos hagan todo lo que necesitamos para vivir. Pero sí que es verdad que concluíamos, y personas que trabajaban en la educación y lo están intentando hacer de otra manera, sí que planteaban que si la educación pone encima de la mesa las preguntas adecuadas y pone encima de la mesa los análisis adecuados, salen otras cosas. Y cuando cuentas cómo está la situación y lo haces desde preguntas cotidianas o sobre preguntas de cómo nos imaginamos el futuro, teniendo en cuenta algunas cosas, pues sí que salen otros relatos, ¿no? Pues sí que salen relatos pues, más parecidos al 15M, a de nos echaremos a las plazas, construiremos otras cosas. Entonces, bueno, pues quería acabar con esa parte positiva, ¿no? De que realmente, aunque sea muy dura la situación que tenemos ya y que tenemos por delante, pues contándola bien y haciendo las preguntas adecuadas, pues seguro que podemos conseguir una educación que nos prepare, ¿no? para hacer frente a esa situación. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Yo me llamo Juan López Aranguren, soy arquitecto y hace ya unos 16, 17 años que formé un colectivo con otros amigos de la universidad que se llama Basurama. Basurama viene de dos palabras, basura y ama, que es una visión, o puede ser de visión panorámica de la basura, ¿no? Como una visión global de cómo se produce y cuáles son sus efectos, pero también de amar, ¿no? De amar aquello que se supone que ya no es útil. Entonces, bueno, yo os voy a hablar un poco de las ciudades, porque vengo del mundo de la arquitectura, y también de los residuos, porque ha sido algo a lo que le he estado dedicando muchísimo tiempo, con mucha alegría, además, ¿eh? Entonces, bueno, simplemente para ponernos un poco en situación, ¿no? Entonces, bueno, desde esa perspectiva, a ver, seguimos por aquí. Siguiente, lo estamos probando. Vale. Pues vamos a ir a hablar de esos paisajes que invaden las ciudades, ¿no? Entonces, yo he cogido esta imagen, que podría ser la imagen de cualquier ciudad. Voy a ir un poco rápido y, Nuria, tú me cortas, ¿vale? Y que podría ser la imagen de cualquier postal, ¿no? De estas ciudades donde aparecen las postales con los edificios, el skyline, etcétera, etcétera, de como suele ser como la cara A de las ciudades que vivimos normalmente. Y luego pues tenemos la parte de la cara B, que es aquello que hace falta, ¿no? Que hace falta para tener esa cara A, ¿no? Que es lo que solemos esconder debajo de la alfombra, ¿no? Entonces, frente a ese skyline maravilloso, lleno de poderío, pues estos otros territorios donde se encuentran, pues eso, vertederos, autopistas vacías, urbanizaciones abandonadas, etcétera, ¿no? Son paisajes que a través de la crisis hemos empezado a conocer mejor, ¿no? Antes solamente conocíamos esta cara, pero la crisis nos ha permitido, entre otras cosas, pues vislumbrar las aristas, ¿no? de las ciudades. Entonces, bueno, la primera pregunta cuando ves ese tipo de territorios es, pues, oye, este modelo en el que nos hemos basado, ¿no? Que se veía también un poco en el vídeo inicial, ¿no? Era una imagen de una cinta de supermercado y luego una cinta de separación de residuos. Pues con la ciudad pasa un poco parecido, ¿no? Pues nos hemos acostumbrado a construir un tipo de ciudad, nos han educado a construir también un tipo de ciudad, que era justo lo que está comentando antes. ¿Cuáles han sido las consecuencias, ¿no? de este modelo? Bueno, pues las consecuencias, por un lado, están normalmente escondidas. Hablábamos de debajo de la alfombra, pero en realidad la ciudad también tiene los espacios donde ocultar estos escenarios, ¿no? Estos paisajes. Y hace pues, exactamente igual que nosotros, que metemos la basura debajo del fregadero para que nadie la vea, o la sacamos fuera al patio para que nadie la huela, pues la ciudad hace más o menos lo mismo y entonces va distribuyendo por las periferias aquellos espacios que no son agradables, de manera que se vuelve a producir ese mismo extrañamiento del que hablábamos antes, no solo con respecto a otros continentes, sino también dentro de nuestras propias ciudades, ¿no? Por ejemplo, esta marea negra de residuos, que es lo que tenemos en primer plano, pero el residuo que para mí me parece más interesante es justo el que aparece detrás, que es ese de ahí, ¿no? Todos esos edificios son los de la urbanización de Paco el Pocero,
Entonces, para nosotros es un residuo incluso más peligroso que el propio caucho que vemos en primer plano. Por cierto, este caucho cogió mucho vuelo hace poco porque ardió. Para que un neumático arda, en realidad hace falta esforzarse, no es algo que suceda como tirar una cerilla, etcétera. O sea que algo sucedió que la verdad es que la historia bien merece una película, ¿no? Para que en las inmediaciones de donde se construyeron aquellos pisos de Paco el Pocero, pues haya quemado esta marea negra de neumáticos, ¿no? Vamos a ir produciendo, bueno, pues aquí vemos también, ¿no? Cómo se van almacenando todos esos pequeños gestos individuales que hacemos en el día a día, ¿no? Cuando tiramos y que normalmente son casi invisibles, porque lo que tardamos en llegar a una papelera o en deshacernos de los residuos, pues bueno, esos gestos invisibles, cuando los multiplicamos por todos los que estamos en esta sala o por todos los que vivimos la ciudad, pues acaban produciendo este tipo de tsunamis, ¿no? A todos los niveles. Y entonces podemos hablar de consumo, podemos hablar de transporte, podemos hablar de energía y podemos hablar también de infraestructuras. Porque muchas veces hablamos de residuo como esos objetos, ¿no? Que cuando se acaban, se rompen, nos deshacemos de ellos, la ropa o los zapatos o esta mesa, pero luego está el consumo de territorio, como se puede ver en las autopistas de peaje, por ejemplo. Y entonces hacemos un consumo de territorio que en muchas ocasiones se encuentra en desuso. Pues autopistas donde no circulan coches o aeropuertos donde no despegan ni aterrizan aviones, ¿no? Como pudo ser el meme este que salió hace unos años, ¿no? De cuando se llegó a Marte y ponía Marte 1, aeropuerto Castellón 0, ¿no? O sea, hemos llegado a unas situaciones muy dramáticamente divertidas, o sea, en el fondo, ¿no? Entonces, bueno, pues exactamente igual que producimos ciudades, infraestructuras en desuso, pues ciudades dormitorios, donde el único uso que se puede hacer de ellas es el dormir. Y luego espacios pues un poco que tienen un poco de todo. Este es en San Chinarro y tenemos ahí por un lado infraestructuras sobredimensionadas, espacios residuales, infraestructuras infrautilizadas, ciudades dormitorio, donde te encuentras donde no hay bajos comerciales, donde no hay vida alrededor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos hemos acostumbrado por un lado a consumir y por otro lado también a vivir en espacios consumidos, es decir, espacios donde no puedes hacer nada, espacios basura. Entonces compramos basura y vivimos en espacios basura y al final nos acabamos relacionando en sociedades, un poco como veíamos antes, en sociedades sin valores que acaban siendo casi sociedades basura, ¿no? Entonces dices, joder, qué dramático, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esto? Bueno, pues viendo cómo se toman las decisiones, pues vemos esta pirámide, ¿no? Donde podemos ver, por un lado, pues como muy simplemente, ¿no? Los ideadores, ¿no? Aquellas personas que tienen la capacidad para dirigir esas líneas de pensamiento, como pueden ser los políticos o ciertas empresas con cierto poder. En segundo lugar, tenemos los hacedores, que son los técnicos cualificados, pues por ejemplo los arquitectos, pero también los técnicos de los ayuntamientos o programadores, etcétera. Somos los que conseguimos que esas ideas se aterricen en una realidad que acaban padeciendo o disfrutando los usuarios, que en el fondo recoge a todos los anteriores, pero sobre todo recoge también a mucha gente que no ha participado en ese proceso. En los últimos años, como últimos a lo mejor son 40 últimos años, 30, 20, 50, esa racha de hacedores, que se suponía también que debían ejercer una especie de juicio crítico para un poco aterrizar esas ideas de una manera que los usuarios pudiesen realmente disfrutarlas, nos hemos ido acercando cada vez más hacia la pirámide de arriba, hacia la parte de arriba, y nos hemos distanciado cada vez más de los usuarios. De manera que en lugar de ejercer un pensamiento crítico y poder ubicar qué ideas valen o qué ideas no valen, nos hemos limitado a llevarlas a cabo de una manera cada vez más, ¿cómo diría yo?, carente de crítica, por ser como muy generosos, ¿no? Entonces, ahora os voy a hablar del rol del arquitecto. Yo creo que se puede extrapolar a la mayoría de las profesiones de los que habitamos la ciudad, pero bueno, como es mi caso, pues voy a empezar a tirar piedras sobre mi propio tejado y decir, bueno, pues el rol del arquitecto, que a nosotros siempre nos han educado, que somos como los grandes hacedores, los que construimos la ciudad, los que, bueno, pues tú ves ahí no sé si conocéis a Calatrava o a Culjas o a Zaha Hadid, ¿no? Como grandes iconos, ¿no? Artistas casi, ¿no? Son como estrellas ahora mismo, ¿no? Que construyen la ciudad, cuando en el fondo, básicamente el arquitecto es una parte ínfima de todo el proceso que acaba ayudando a transformar todo ese dinero en un edificio que a veces, pues si tienes suerte, es ecosostenible y tiene unos cuantos paneles solares arriba, etcétera, etcétera, pero que en el fondo no somos más que una parte pequeñita dentro de toda esa maquinaria. De hecho, es muy gracioso porque, claro, a nosotros en la universidad nos educan para ser esos grandes arquitectos y trabajar en esos estudios maravillosos que visten de negro y que suelen ser calvos y estilizados,
Pero si tú pones en Google arquitecto, o por lo menos hace unos meses cuando lo ponías, la imagen que aparece en Google en las primeras como 20 páginas de Google o 5 páginas de Google es esta. Entonces esto mola mucho porque en el fondo te devuelve un poco a tu realidad, que es la que es, ¿no? Es decir, tú te piensas que eres ese hombre súper estilizado cuando en el fondo la sociedad y tú mismo sabes que eres pues ese tipo con casco que va a la obra y que hace lo que le han dicho que tiene que hacer. Que es exactamente lo mismo que hacen Renculjas y Calatrava, lo que pasa es que ellos lo hacen de una manera mucho más vistosa, ¿no? Fancy. Hay una palabra que ahora siempre se me olvida, pero bueno, que reflejaba muy bien esto. Bueno, luego volverá. Bueno, esto yo creo que pasa en muchas profesiones, pero la de los arquitectos es especialmente llamativo, sobre todo para nosotros que construimos ciudad y consumimos territorio. Luego hablamos, ¿quiénes son los actores principales y qué tipos de ideas de ciudad se construyen, ¿no? Bueno, pues empresas constructoras, hacen bloques, cajas aburridas, sencillas y baratas, como las que hemos podido ver ahí. Es el 99% de los arquitectos hacemos eso, por mucho que nos vendan lo contrario. Luego, ¿qué más construyen? Los políticos. Imagen de marca, puede ser un museo o algo cultural, pero espectacular y muy, muy caro. Normalmente se busca un contenido para esos edificios. O sea, se construyen primero y luego se les busca un contenido. Son arquitectos reconocidos vestidos de negro, ¿no? Los que hablábamos al principio. Y luego están las multinacionales, que suelen construir algo grande, serio, impresionante, que nos haga sentir insignificantes. Suelen ser estos Central Business Area, ¿no? Que se les llama, o las zonas como Azca, o ahora justo con las 4 torres, ¿no? Se puede ver mucho mejor en ciudades de nuevo cuño, como las que se han construido ahora en Asia, algunas en África, Latinoamérica, Nueva York es un ejemplo muy bueno. Y suelen ser estudios de ingenieros llenos de personas con traje y con corbata. ¿Es posible cambiar este modelo? Es decir, ¿podemos pensar las ciudades de otra manera? Hablábamos del decrecimiento, etcétera, ¿no? Podemos pensar que otros modelos son posibles. En primer lugar, ¿qué es una ciudad? Y ahí recojo un poco el guante de esos niños que cuando dibujaban las ciudades del futuro, lo único que dibujaban era papel albal, ¿no? Pues es que es verdad, es decir, cuando te preguntas qué es una ciudad, llegan como los matices, o no, y te das cuenta un poco de lo torpe de que no suele ser el pensamiento, especialmente entre los arquitectos. Pues la ciudad son los edificios. ¿La ciudad es el espacio vacío entre los edificios? ¿La ciudad es la gente que llena los edificios y el espacio vacío entre los edificios? ¿La ciudad son las relaciones que se establecen entre la gente que llena los edificios y el espacio vacío entre los edificios? La ciudad son los deseos y necesidades de la gente que... bla, 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 ¿no? Entonces nos damos cuenta que ciudades son muchas, pero que solemos centrarnos solamente en una, ¿no? Por eso en los dibujos no aparecen personas, por eso en los dibujos no aparecen plantas, por eso en los dibujos no aparecen ni deseos ni necesidades, ¿no? ¿Qué pasaría si cambiásemos el modelo de pirámide que habíamos visto antes e introdujéramos al usuario desde el principio del proyecto hasta el final del mismo y pudiéramos equilibrarlo? Aquí hay como una imagen de sumatorios horizontal, pero mucho más interesante es cuando en vez de ser una imagen de sumatorios horizontal es una auténtica mezcla, donde no distingues al técnico del ideador del usuario, porque en el fondo es lo que sucede luego en la vida real. Todos participamos de todos los ámbitos, ¿no? ¿Es posible cambiar eso? Bueno... y si en lugar de acompañar el proceso, pues estos usuarios lo liderasen. Bueno, pues, ¿qué necesitaríamos? Pues si de repente decidiésemos entre los que estamos aquí liarnos la mano a la cabeza y empezar a construir ciudad, ¿no? Volvámonos locos, venga, va. Pues ponemos encima de la mesa lo que tenemos, ¿no? Los eurillos que tengamos en los bolsillos y las capacidades de las que disponemos, ¿no? Pues, ¿qué necesitaríamos? Pues, por un lado, materializar, ¿no? Pues, ¿cómo materializamos? Supermateriales súper baratos, porque yo creo que entre todos los que estamos aquí no tendríamos tampoco demasiados recursos y entonces empezamos a pensar la ciudad de otra manera y desde otras necesidades, ¿no? Pues empezamos a cambiar la mirada, ¿no? Me gustaba mucho una de las frases de educar en otras formas de comprender la realidad, ¿no? En su complejidad, pero también en esas otras capas que la van llevando a cabo, ¿no? Pues aquí vemos todo materiales reutilizados que sirven para habitar, ¿no? Desde diferentes ámbitos. Por otro lado, necesitaríamos supermateriales, pues superhéroes. Es decir, gente capaz de sacar otro tipo de valores y ponerlos en juego para construir otro tipo de ciudades. Pues bueno, aquí vemos jóvenes estudiantes, amas de casa. Estos son ejemplos de todo proyectos que hemos ido haciendo a lo largo de estos años en diferentes lugares del mundo, ¿no? Comunidades locales. Como veis, van muy enfocados a cierto tipo de comunidades que se suelen quedar marginadas de la construcción de ciudad, pero en el fondo hablaríamos igual de cualquier técnico o de cualquier profesión que nos pudiésemos echar a la cara. Pero hemos preferido llevarlo hacia otros lugares. También necesitaremos superlugares. Una de las cosas que nos sucede es que pensamos que la ciudad está colmatada y que para construir tenemos que irnos lejos, ¿no? Dentro de ese decrecimiento podemos utilizar otro tipo de espacios, centrarnos en otro tipo de lugares para crear otro tipo de ciudades
estando en Beirut es una ciudad que parece como que se rehace constantemente, ¿no? Hace una tabla rasa, es destruida y se vuelve a construir y en apenas 5 años ya vuelve a estar llena de cemento, ¿no? Entonces nos preguntaron si podíamos hacer algún tipo de intervención en la ciudad y nos decían ellos que no veían ningún lugar porque en la ciudad no había espacios todavía vacíos, ¿no? Y habían sido colmatados. Entonces tú echabas un vistazo a la ciudad de Beirut y veías que había tejados, que aún así había calles peatonales, que había aceras, fijaos, ¿no?, cómo había que defender las aceras de la invasión de los coches. Ahí está, aparte del bordillo, tienes los volardos, pero luego tienes esos mamotretos de cemento, ¿no? Luego tienes también solares abandonados, que se suelen usar como vertederos, como todo lo que está abandonado, ¿no?, trae al abandono. Estructuras abandonadas, infraestructuras, con lo difícil que es crecer en altura. Cuando tienes una estructura abandonada, eso es un regalo. Edificios abandonados, con todo lo que supone también de memoria y de vida, ¿no?, previa. Luego ya cosas como paneles publicitarios, muros, vallas, antiguas zonas de vertederos que con el tiempo han ido transformándose en este tipo de espacios, ¿no? Y sobre todo, una vez que vemos que podemos tener supermateriales, superhéroes, superespacios, lo que necesitamos es cambiar la forma de mirar, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Intentar comprender la realidad de una forma distinta. A mí me gusta mucho un ejemplo que nos dieron hace poco, bueno, hace poco no, hace ya unos años, que es verdad que va todo a toda velocidad. Esto sería 2004, pues una burrada ya. El caso es que nos dijeron, oye, nos llamaron y dijeron, oye, tenemos un problema en el MACBA, que hay skaters, y resulta que los vecinos y los turistas que vienen a visitar el museo, pues se encuentran con estos skaters y acaba habiendo conflictos, y nos encargaron que hiciésemos una intervención artística para resolver esa situación. Teníamos un presupuesto de 1.000 euros para la plaza del MACBA, con skaters, etcétera, etcétera, ¿no? Una intervención para cambiar un modelo de colorizar ciudad. Y entonces lo primero que pensamos fue, ¿por qué están los skaters allí? ¿Qué es lo que hace esa plaza especial? Y dirías, bueno, pues que si tiene una superficie lisa y los tíos se desplazan a la velocidad de la leche y además tiene como diferentes niveles, pero son lo suficientemente pausados para que ellos se puedan deslizar y utilizarlos para saltar, etcétera, etcétera. Y dijimos, bueno, pues modifiquemos la superficie y a partir de esa modificación de superficie pues dejamos una parte liberada para los viandantes y otra para que sigan usando los skaters. Y luego pensamos, pero es que eso es una putada, porque en el fondo eso es un superpoder que tiene la plaza. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que la plaza tiene un superpoder y hay que cortárselo. O que el resto de vecinos y usuarios no son capaces de disfrutar de ese superpoder. Entonces dijimos, ¿y si conseguimos que todos los demás usuarios disfruten de lo que es deslizarse sobre esa superficie? Entonces yo no voy a convertirme en un skater, porque me rompería todos los huesos en cuestión de segundos. Mi abuela seguramente tampoco, aunque tiene más capacidades que yo, y seguramente mucha gente tampoco. Y además que hay mucha gente que no le apetece. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces pensamos, bueno, podemos construir elementos o mobiliario urbano que vaya sobre ruedas y con el que los demás usuarios estén familiarizados, de manera que no sea un cambio tan brusco como ponerse unos patines o ponerse encima de una tabla. Entonces hablamos, como tenemos muy poco presupuesto, pues hablamos con el ayuntamiento para que nos cediese los muebles que los vecinos tiraban a la basura. Entonces cogimos esos muebles y los tuneamos para ponerles ruedas. Son muebles domésticos, de manera que la gente ya está acostumbrada, son muebles amigables, de alguna manera, no los miran con miedo. Y luego ya una vez que te pones a tunearlos, pues te das cuenta de que, bueno, pues oye, y si los cambiamos un poquito más, a este le falta un brazo, a este le falta no sé qué, y empiezas a crear Frankensteins, ¿no? Entonces, hablamos con un colectivo, unos amiguetes muy, muy majos y que tienen unos proyectos potentísimos, Maquea, y nos tiramos unos cuantos días haciendo un taller de construcción de mobiliario urbano. Cuando terminamos de hacerlo, dijimos, bueno, pues ahora hay que llevar todo esto a la plaza para ver cómo lo testean. Entonces decías, bueno, pues puedo alquilar una furgoneta o puedo, ya que tienen ruedas, llevarlos y testearlos en el recorrido. Entonces, lo potente de esto también es que normalmente tenemos asociada a la construcción de ciudad algo serio, el prototipado, algo que hace una persona muy callada, solemne, etcétera, cuando en realidad un buen profesional no tiene por qué estar alejado del disfrute, del deseo y de la ensoñación. Entonces, a lo mejor es la carencia de estímulos en muchas ocasiones o de ese deseo el que nos lleva a producir ciudades que son un poco grises y lleva a producir trabajos y una forma de enfrentarte a la vida laboral que va cargada cada vez más de pesimismo y de oscuridad. Cuando a lo mejor si introdujésemos estos otros factores en el día a día, nos podríamos dar cuenta que somos exactamente igual de buenos profesionales, solo que a lo mejor somos más alegres y nuestras soluciones y forma de mirar la vida nos lleva a otros lugares donde podamos empatizar con esa alegría, ¿no? Entonces, bueno, como veis, bueno, pues al final este es el MACBA, estas son los diseños,
como ves, pues eso, otra forma de pensar ciudad, ¿no? A ver, ahora me ha vuelto a pasar lo mismo. No sé cómo saltar de un lado a otro. Lo importante para mí, o para nosotros en esta intervención, no es tanto el resultado final, donde al final pues veías cómo skaters y vecinos al final acababan conviviendo y disfrutando todos de ese espacio, sino que en lugar de percibir el cambio radical es cuando en vez de ver el conflicto, que además lo hablabas también antes, cómo trabajar en el conflicto lo veías como una herramienta y no como algo a erradicar. Pues porque lo primero que dices es, ¿hay un conflicto? ¿Por qué? Porque hay esta causa. Oye, pues quitada, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia. Pero es que si ese conflicto nos está diciendo que hay una oportunidad. Y si trabajamos el conflicto como si fuese una herramienta más, como los materiales, las personas, los espacios, y pudiésemos incluirlos en el proceso creativo. Entonces, al final, en vez de tenerle miedo a ese conflicto, porque vas a acabar enfrentándote a los skaters, te vas a acabar peleando con los vecinos, con el ayuntamiento y con todo Cristo, lo que estás pensando es, oye, si este conflicto en realidad es la posibilidad de crear algo distinto, ¿no? De crear un mobiliario nuevo, de crear unas relaciones nuevas, de crear una forma de vivir la ciudad distinta, donde de un supuesto error o de un supuesto bulto sospechoso, como son los skaters, nos encontramos con una oportunidad para todos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el principal aprendizaje que nosotros sacamos de este proceso. Entonces, bueno, pues ahí lo tenéis, y hay los skaters, ¿no? Probando ya los mobiliarios, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya está, ahí queda eso. Luego, pues yo quería poner un par de ejemplos muy breves y luego a partir de ella podemos discutir, ¿no? Sobre los superhéroes, cómo aterrizar a los superhéroes, dónde están los superhéroes. En México, los pepenadores son aquellos que recogen la basura y están muy estigmatizados. En México y en cualquier lugar del mundo, pero en México había como un pozo especial, ¿no? Huelen mal, se relacionan con la pobreza, son pobres, van desaliñados, etcétera, y nadie les quiere cerca. Nosotros lo que percibimos ahí fue que, además de todo eso, son gente que es capaz de construir sus propios recursos, es decir, construir su carrito donde llevan todas las chatarras y además saben dónde están los mejores materiales a los precios más baratos. Nosotros pensamos, oye, si mezclamos estas capacidades, que son de superpoderes, con otro tipo de superhéroes, como pueden ser los universitarios, entonces los universitarios dicen, pero yo me voy a relacionar con esto, ¿para qué? ¿Para construir un carrito y coger basura? Y dices, no, pero a lo mejor tú sí que necesitas construirte una rave portátil o una radio portátil. Y esta persona te puede ayudar a llevarlo a cabo. Mientras que tú le das otra posibilidad a su capacidad para diseñar y construir. Entonces, juntando los dos a un nivel equivalente, no una subordinación, sino donde cada uno pueda aportarle al otro, de repente el maestro pone en valor, creamos escenarios donde se ponen en valor las competencias que se esconden detrás muchas veces de los prejuicios, ¿no? O un balancín portátil, o una especie de rueda de hámster, no sé, bueno, pues las ensoñaciones de cada uno, ¿no? Ahí ya cada uno con sus locuras, ¿no? Pero entonces al cambiar el escenario hemos permitido que usuarios de la ciudad que normalmente están estigmatizados se pongan a otro nivel. Y estamos empezando a cambiar y a reequilibrar esa complejidad. Lo mismo sucede con los desechos, ¿no? Bueno, pues esto es en Santo Domingo. Si los residuos en una ciudad normalmente ya son un drama, ver dónde acaban, cómo se produce, ¿no? De hecho, en algunas ciudades se puede ver su índice de desarrollo a través de la cantidad de basura que se produce, ¿no? Ha entrado incluso a veces como indicador. Pues cuando es una isla es mucho más dramático. Entonces, en el caso de Santo Domingo, cambiaron el modelo de consumo y en vez de tener botellas de cristal, fueron botellas de plástico. En el momento en que el diseño intervino, el sistema de recogida de residuos se vio saturado. Ya no había un reciclado, ya no había una reutilización, y lo que había era un reciclado. Se vio saturado, la mayoría de esas botellas acababan en los ríos, de los ríos iban al mar, del mar a las costas y en las costas acababan en las playas. Los lugares que suponían el principal ingreso para la isla se convertían ahora en espacios abandonados, solo porque habíamos cambiado el modelo de consumo introduciendo el plástico. Entonces, bueno, pues si utilizamos las botellas de plástico, vimos la posibilidad de reutilizar ese como para crear escenarios al aire libre, donde se reutilizaban esas botellas que eran realmente resistentes, para llamar la atención por un lado sobre el modelo de consumo, por otro para recualificar los espacios abandonados y crear ahí dentro actividades, escenarios de actividad para otros espacios. Entonces, bueno, con una pequeña intervención has cogido un material que era residual y lo has convertido en un supermaterial, con esas otras capas que vas sumándole, ¿no? De, oye, un momento, atención que lo que estamos produciendo, ¿no? Este tsunami de basura que viene del mar, compuesto por las botellas en las cuales estamos creando entre todos, ¿no? De nuevo, intentamos una aproximación creativa y compartida, coparticipada por todos, para construir en un lugar abandonado a través de los residuos que producimos, ¿no? Bueno,
De manera que son formas también de ir educando a la vez que te vas... Yo no sé si es ir educando o es aprendiendo. Yo tengo muchos conflictos a veces con educar, ¿no? No sé hasta qué punto somos capaces de educar. Bueno, pues lo mismo con los espacios, ¿no? Pues esto es en Asunción, un lugar de carga y descarga, un antiguo puerto, abandonado, nuevamente, inseguridad, peligro, etcétera, y resulta que ese espacio pues tiene una de las puestas de sol más bonitas de toda la ciudad. Bueno, y lo único que necesitas a veces es cualificar ese espacio para que llamar la atención sobre uno de los lugares y que la gente pueda acercarse a mirar de una forma distinta. Y en el momento que la gente empieza a mirar de forma distinta, el espacio parece que cambia, cuando en realidad lo que hemos cambiado es nuestra manera de relacionarnos con él, ¿no? Y pasa de ser un espacio peligroso a ser un espacio romántico. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos empezar a través de esos gestos, que no incluyen inversiones costosísimas, testear, explorar, experimentar? Y a partir de esas experimentaciones, a lo mejor sí que podríamos construir una ciudad que no fuera únicamente hecha con palés, ¿no? Esta estética del palé también, que está ahora un poco ya superada, ¿no? Nos ha superado. Pero bueno, por ir entendiendo también, en este caso en el proyecto, pues tenía sentido porque en un sitio de carga y descarga el mayor residuo que había eran precisamente los palés y los containers, ¿no? Pero bueno, y si esto se puede juntar todo y llevar a un proyecto donde coges y reutilizas un espacio abandonado con una comunidad local y con un residuo, ¿no? Pues este es el caso de Lima, donde no hay transporte público. Durante la época del terrorismo, la gente se quedó excluida en sus casas, por cualquier aparición en el espacio público suponía un riesgo grande, y se entregó el espacio público al coche. Cuando se recuperó la normalidad, el coche ya estaba dominando toda la ciudad y no había ni siquiera transporte público. El único intento que se había habido sobre el transporte público, se habían quedado sin pasta y se habían quedado pues un tren eléctrico elevado, pues había quedado como una especie de ruina, herida abierta de la que nadie quería hablar. Pero a la vez, como hablábamos antes, tener una superficie construida en altura te permite jugar a muchos niveles. Una de las cosas más difíciles a nivel técnico y costosas a nivel económico es construir en altura. Entonces hablamos con la gente de allí y decíamos, oye, es que lo que no hay en Lima es precisamente espacios públicos cualificados donde la gente pueda disfrutar de otra manera. Y los vecinos decidieron construir con agentes concretos, con artistas locales y profesionales locales, ese campo de juegos, como veis por ahí, ¿no? Esa tirolina, ese Rambo, esos otros espacios, ¿no? Entonces lo único que cambiamos fue cambiar un poco de sitio a todas las piezas del tablero, convertir a unos en productores. Este toro fue diseñado por unos grafiteros que nunca habían trabajado con neumáticos. El neumático era el residuo principal de la ciudad porque el coche era el principal habitante de la propia ciudad. Espacios de juego, pues eso, colaborativos, ¿no? Tú, para mover este bicharraco, el toro loco, necesitas de la atracción humana, etcétera, etcétera, ¿no? Sillas voladoras, etcétera, etcétera, ¿no? Y un espacio abandonado, un espacio residual de la ciudad, se convirtió durante semanas en uno de los espacios de atracción de la ciudad. Entonces hablamos de ciudad, hablamos de crecimiento, hablamos de educación, aprendizaje, etcétera, etcétera. Pues después de pasar por aquí, pues los colectivos que habían participado se dedicaron a construir estos parques en las zonas de la periferia, en zonas de barriadas, etcétera, ¿no? Autoorganizarse para construir con los residuos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, después de ver esto, nos llamaron para la Noche en Blanco, que es un evento que se hace por toda la ciudad, y dijimos, estos aprendizajes que hemos hecho a lo largo de estos proyectos en estas ciudades tan puntuales, ¿se pueden llevar a una escala metropolitana? ¿Podemos construir ciudad de otra manera? ¿Podemos vivir los espacios y hacer participar al ciudadano en esa construcción de otra manera? Entonces decidimos aprovechar la oportunidad para durante una noche experimentar con otro tipo de construcción de ciudad. Entonces este es el colectivo Zuloarc, al que se le propuso reutilizar los restos de las millones de obras de Madrid para diseñar elementos, mobiliario urbano que estuviese relacionado con el juego y que ocupase la Gran Vía, con la idea de que eso luego se llevase a otros lugares donde tuviese una segunda vida, ¿no? Entonces, bueno, pues durante esto lo que era la Gran Vía y luego pues los lugares donde se llevaron los elementos, ¿no? Simplemente como otra forma de explorar la ciudad y de tratar al ciudadano, ¿no? Como agente que activa su propia ciudad, que participa de su ciudad y abrir el diseño de esa ciudad a esos ciudadanos. Esta, por ejemplo, se abrió una convocatoria abierta para que los vecinos y personajes de la ciudad pudiesen proponer ideas. Esta es una de las ideas ganadoras de la Plaza del 2 de Mayo. Y dices, oye, ¿se puede vivir la Plaza del 2 de Mayo de una manera distinta? ¿Podemos crear escenarios donde afloren otro tipo de relaciones? Entonces, bueno, pues esta era la Plaza del 2 de Mayo durante esa noche, ¿no? Y lo único que se había hecho había sido introducir un elemento nuevo, ¿no? Bueno, pues no estamos hablando de construcción, no estamos hablando de crecimiento, pero estamos hablando de otras formas de vivir ciudad y de aprender a vivir esa ciudad. Esta es el antiguo polideportivo que había en la Cebada, al lado del mercado de la Cebada, la Latina.
pues estaba demolido y le propusimos a La Noche en Blanco reutilizar ese espacio abandonado para facilitarlo como espacio, escenario, donde pudiesen proponerse actividades por parte de los vecinos, y lo que hablamos fue con un colectivo que se llama Exist, que es un colectivo francés, y que lo que hizo fue montar eso que veis ahí. Estuvieron un mes construyendo y invitando a los vecinos a proponer actividades, pues desde aprender a bailar tango, a proyecciones de cine, con el recuerdo de esa piscina que se había derruido porque se iba a construir un centro comercial que nunca llegó, porque también, de nuevo, desapareció el dinero, ¿no? Y entonces aquí veis al fondo pues ese cine, aquí esta piscina, y se convirtió en un escenario que cuando terminó La Noche en Blanco, los vecinos ya se habían dado cuenta de que ese espacio abandonado podía ser utilizado y activado por ellos, que era un lujo en lugar de un tormento, y empezaron a trabajar en él, y ahora es uno de los lugares con más actividad, con más densidad cultural de todo Madrid, ¿no? Y está gestionado por propios vecinos. Es decir, empezamos a construir ciudad desde no el crecimiento al que estamos acostumbrados, pero desde otros parámetros, ¿no? Y poniendo en juego otros valores, no puramente los económicos. También es verdad que la ciudad se ha construido en los últimos años a dos niveles. Por un lado, el músculo económico, que va construyendo estos bicharracos que en muchas ocasiones nacen muertos, ¿no? Como las piscinas acuáticas para las Olimpiadas, que ahí siguen muertas de risa después de no sé cuántos, creo que eran 300 millones la última vez que salió en las noticias lo que se había invertido allí, y estas siguen vacías. Y por otro lado, pues una ciudad que está construida a través de los ciudadanos, ¿no? Iniciativas bottom-up, como pueden ser los huertos urbanos, estos ejemplos como el campo de la cebada, etcétera, y que lo que están consumiendo es el tiempo y la energía de los individuos. ¿Existe la posibilidad de compaginar estos dos modelos? ¿Podemos empezar a construir una ciudad que apoye económicamente los deseos, ¿no? Lo que hablábamos al principio. Me pareció una locura de construir entre unos cuantos modelos distintos donde el técnico y el ciudadano compartían espacio y responsabilidades. Y luego pues nos decíamos, ¿este tipo de ciudades se pueden construir en el tiempo? Esto es una construcción hecha en una noche, La Noche en Blanco. ¿Podemos llevarlo a 5 años, por ejemplo? ¿Qué pasa si nos vamos a los barrios que no están acostumbrados a vivir estos procesos? Entonces, bueno, pues aquí este es un proyecto que se hizo en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles, y más o menos el proceso fue un poco similar. Lo único que tardamos un año simplemente en contactar con los agentes locales y en preguntarles cómo se podía y cómo querían ellos construir esa ciudad, y en informarnos de cómo ellos podían trabajar y en buscar recursos alrededor del barrio para poder construir desde los propios recursos del barrio, y creando esas alianzas de las que hablábamos antes, de un modelo horizontal, ¿no? Pues este es el espacio que se eligió, y estas son las intervenciones que se fueron llevando a cabo a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, se va siempre cogiendo lo mismo, intentando atar y unir diferentes estamentos. Hay una empresa, un polígono industrial al lado, que tiene muchos problemas con la Junta de Distrito porque porque hay prostitución y además contaminan a nivel ecológico. El barrio los ve como un elemento externo que provoca, que daña el entorno. Se les puede meter en el proyecto como colaboradores. Oye, todo el material en stock que producís, todo esto que a vosotros nos está interesando, etcétera, podéis volcarlos en este proceso y empezar a integraros dentro del tejido, empezar a construir, a participar de la construcción de ciudad desde otros valores. Entonces, por ejemplo, la empresa de pinturas nos daba la pintura gratis porque a ellos les interesaba tener un escenario que era el puente a través del cual entraban y salía todo el mundo del polígono, pintado con sus pinturas por un colectivo artístico que era Boa Mistura, que es uno de los más potentes a nivel internacional. Entonces, ellos no tenían acceso a ese colectivo, además se quedaban con un escaparate inmejorable, y por otro lado aparecían en periódicos sin gastarse ni un duro. Entonces era de nuevo una relación de igual a igual, no era paternalismo, no era hacerlo por nosotros porque el proyecto merece la pena, sino que era puramente una relación, una transacción comercial. ¿Qué quieres tú? ¿Qué te puedo dar yo? ¿Cómo podemos colaborar para entre todos construir otro tipo de cosas con otro tipo de valores, ¿no? Pero bueno, pues estos son otros ejemplos de construcción, ¿no? Pues con los restos de la ciudad que se estaba construyendo, la ciudad del BBVA en el norte de Madrid, con los restos de la madera que ellos tenían, se estaba construyendo este otro espacio experimental debajo de un puente, ¿no? Donde al final, pues bueno, pues aquí lo tenéis, ¿no? Un poco el espacio construido y cómo se ha ido ahora pues usando como espacio educativo, experimental, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto por hablar un poco de ciudades, de crecimiento, otras formas de construir y demás. Como veis, yo me he ido alejando, pero creo que sí que hay como muchos puntos en común. Y por retomar un poco el tema de educar, que es la palabra esta que a mí a veces me cuesta, hace poco estuve en la proyección en el Festival de Sevilla de un documental, la ECAM, la Escuela de Cine de Madrid,
había encargado a uno de sus antiguos alumnos que hiciera un documental para explicarle a futuros estudiantes cómo se podía, pues cómo se educaba en la escuela para hacer cine. Entonces, la pregunta que se hizo este director, Gabriel Azorín, fue: ¿se puede educar? ¿Se puede enseñar a hacer cine? Y la conclusión, que después de estar 1 año y medio grabando como un loco y un descosido aquí a todos aquellos, era: no sé si se puede enseñar, pero sí sé que se puede aprender y que hay muchas maneras de aprender. Y lo que sí que te pueden enseñar en esta escuela es a preguntarte, a alimentar la curiosidad para poder hacerte aquellas preguntas que te lleven a aprender y a poder proponer, ¿no? Entonces, me gustaba mucho ese concepto de, más que cómo educar, es cómo podemos aprender a hacernos preguntas que nos lleven a construir unas ciudades distintas, ¿no? Con unos valores distintos. Entonces, bueno, yo era como los espacios que quería tener como abiertos para poder luego desde ahí conversar en todo lo que se nos ocurre. Y ya está. A mí me surgen muchas reflexiones, pero bueno, por no acaparar. Respecto al tema del decrecimiento, el concepto, me gustaría, si podéis, avanzar un poco más en el sentido de que a muchos nos parece una palabra, como tú muy bien has dicho, un poco grande, ¿no? De crecer, ¿qué quiere decir? Entonces, a mí se me ocurren matizaciones. ¿De crecimiento en qué? Crecer en otra cosa, etcétera, ¿no? Eso sería interesante como ampliación. El tema de educación, madre mía. Tú hablas de escuelas y de universidades, pero es que los niveles son completamente asimétricos. Yo estoy estudiando en la universidad ahora mismo, ¿no? Y entonces la carrera que yo estoy estudiando es completamente ortodoxa. No hay ningún enfoque heterodoxo, ni a nivel de economía política, ni a nivel de enfoques, ni a nivel de sociología. O sea, te explican todo, eso sí, es verdad. Hubo un día, un año, que alguien dijo, pero no cuestionan modelos, no cuestionan sistema mundo. El sistema mundo es el que es y para adelante, hasta que explote. Entonces, el tema de educación, yo no sé si es que hay incentivos perversos, o mejor dicho, no hay ningún incentivo en la educación para variar los enfoques, ¿no? Y luego, bueno, el tema de ciudades, pues me ha encantado lo que habéis explicado, ¿no? Los dos. Ojalá se pudiera avanzar en esas nuevas formas de ver la vida, ¿no? Pero yo solamente ahí digo que tal vez tengamos que ir pensando cuál de los 7 planetas que acaban de descubrir nos vamos pidiendo. Bueno, en principio también quería haceros una reflexión, algo que se me ocurre en visto también de las experiencias que al final has planteado, que bueno, yo creo que estaba latente un poco lo que habéis comentado al principio y luego también relacionado a la charla también sobre la arquitectura y las ciudades que queremos vivir. Y yo la reflexión que hago es un poco sobre la necesidad de la interdisciplinariedad. Creo que el problema es que la ciencia está totalmente alejada de las otras disciplinas, de las humanidades, de las ciencias sociales, de la educación, del arte. Entonces creo que es necesario también un poco, el cambio también vendría un poco, que se ha visto muy claro en todas tus experiencias, en la necesidad de que todo esté relacionado, de plantearnos y cuestionar las cosas, de siempre cuestionar y ver la incidencia también que tiene cualquier pensamiento y cualquier forma de actuar en el resto. O sea, si es algo científico, ¿qué consecuencias tiene en el tema social? ¿Qué consecuencias tiene también para las personas? ¿O qué consecuencias tiene también filosóficas? Aprender a pensar también sobre esto. Y creo que eso falla, que ese es el problema también un poco en la educación. No te enseñan a reflexionar, no enseñamos a reflexionar ni a pensar. Y eso es lo que nos llevará un poco también pues, a entender si el cambio puede ser de otra manera o que no finalice, como ha dicho ahora mismo aquí el compañero. Pero creo que eso en el tema del decrecimiento es básico para entender, o sea, que no solamente la ciencia y desarrollarnos tecnológicamente, sino la incidencia que puede tener en todo lo demás. Entonces, si no hacemos esa reflexión, creo que el problema no se soluciona. Bueno, muchas gracias por el aprendizaje que estamos teniendo. Yo con este tema del reciclaje
reciclaje, que sí se han hecho muchas labores pedagógicas, tanto en colegios, los libros están llenos de la palabra reciclar, el color amarillo, el azul, todas estas cosas. ¿Hay alguna normativa? Porque creo que es decir, la solución más efectiva, yo creo, está en prohibir ciertos embalajes, en prohibir ciertos envases. Entonces, ¿hay alguna normativa o todo este esfuerzo que se está haciendo en reciclar y en educar a reciclar, hay algunas relaciones con las multinacionales, gobiernos multinacionales? Porque la última vez vi, creo que cerca de la frontera, en el norte, por ahí por Pirineos, en un supermercado, había una bandeja de poliuretano con su plástico, su etiqueta, con gajos de mandarina, una mandarina ya pelada y gajos de mandarinas tirados así, con una mandarina que te costaba lo que cuesta medio kilo de mandarinas, pero estaba muy bien puesto, muy bonito. Entonces, quiero decir que estos kilos y kilos el consumir el agua en botellas, esta moda en botellas de plástico, ¿no? Especialmente en Madrid, ¿no? Que es un agua fantástica. ¿Hay relaciones? ¿Se puede hablar con las multinacionales o qué ocurre? Un ejemplo, ¿no? Me he acordado cuando hablabas de lo de la austeridad y todo eso, que bueno, un amigo mío me contó una vez que a él en el colegio le ponían nota en cuidado del material escolar. Y yo pensé, joder, eso es súper revolucionario hoy en día, no cuidar las cosas, todo eso. Entonces yo creo que realmente la escuela, o sea, la pregunta sería cómo proteger. O sea, hoy en día probablemente eso ya no se evalúa en las escuelas, ¿no? Yo creo que la pregunta sería un poco cómo proteger a la escuela del sistema. O sea, que creo que el problema no está en la escuela, ¿no? Pero que evidentemente, o sea, sino que hay que protegerla. Te quería comentar que en Córdoba, en Vitoria de Arsu, se hace una feria de artistas de reciclaje, muy interesante. Lo único que, por otro lado, también en tu explicación respecto al tema de la arquitectura y el tema alternativo, no mezclas mucho el tema medioambiental vegetal. Solamente lo dejas en el tema de reciclaje como punto de partida en los espacios muertos, bajo puentes y todo esto, pero no le has dado un poco de pincelada verde. Gracias. Bueno, a ver, he ido apuntando algunas cosas por... Si me dejo algo me lo decís. De crecer en qué y crecer en qué. Claro, desde el ecologismo social, por lo menos, lo que planteamos es que el decrecimiento es de la esfera material y energética que actualmente necesita nuestro modelo económico para funcionar, porque sencillamente es imposible. Es imposible mantener esos niveles de uso de materiales y energía porque no hay más, ¿no? La corteza terrestre tiene los materiales y tiene la energía que tiene. Entonces, eso sí que es matemática, ¿no? No hay para más. Entonces, es un decrecer absolutamente impepinable, ¿no? Y siempre decimos que vamos a tener que decrecer sí o sí. De hecho, como os comentaba, en muchos lugares del planeta ya se está decreciendo y muchas personas, incluso muy cerca nuestra, están decreciendo. Que lo que está en juego es si decrecemos por las buenas o por las malas. Entonces, bueno, pues de cómo construimos, y la educación puede ahí tener un papel muy determinante, cómo hacemos para que esa construcción sea una construcción, bueno, colectiva. A mí me ha gustado mucho la presentación de Juan, ¿no? Porque trae eso que se nos olvida muchas veces también cuando nosotros hacemos presentaciones, que es hablar de la creatividad, hablar de la alegría, ¿no? También de cómo la construcción colectiva y volver a reencontrarnos con lo que nos permite estar vivas, y con un aire limpio y con los árboles que nos dan, ¿no? Que nos regalan la fotosíntesis, es algo alegre, ¿no? Y que podemos hacer entre todas. Entonces, y luego crecer, claro que se puede crecer en cosas, más allá de crecer en los valores relacionales, que es lo que siempre decimos y tal, pero centrándonos en la parte económica, pues tenemos que crecer en el desarrollo de las energías renovables, tenemos que crecer en el desarrollo de unas formas de movernos diferentes, tenemos que crecer en la rehabilitación energética de edificios. O sea, hay muchos campos en los que se puede crecer, que además tenemos datos que demuestran que dan muchos trabajos y que son estupendos.
¿no? Y tenemos que decrecer inevitablemente y transitar a modelos en los que ciertos sectores no estén, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es cómo transitar, pues, para que las personas que dependen de esos sectores y demás pues hagan esa transición también justa, ¿no? Pero debemos hacerla porque además cuanto más tiempo estemos sin hacerla, pues más difícil va a ser y más traumático, ¿no? Entonces, por supuesto que hay muchos sectores en los que se puede crecer, pero inevitablemente en otros vamos a tener que decrecer. Lo de la necesidad de la interdisciplinaridad, pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La clave, tenemos que aprender a pensar y a reflexionar, ¿no? La clave es dónde ponemos ese pensamiento y esa reflexión, ¿no? Nosotros nos ponemos muy pesados con los contenidos que transmite la educación, porque pensamos que a través de los contenidos que alguien te tiene que contar la crudeza de la crisis ecológica, ¿no? Y en base a eso ya puedes reflexionar, podemos debatir, podemos construir colectivamente, pero si en ningún espacio te cuentan cuál es la realidad de la situación, de las bases que nos permiten estar vivas, pues es difícil que esa reflexión y ese pensamiento y esa construcción la pongas en lo verdaderamente necesario, ¿no? Y nos dediquemos a reflexionar sobre cosas que realmente no necesitamos. Por eso decimos que la ciencia o la tecnología o otros modelos de conocimiento tienen que ponerse al servicio de construir eso y no al servicio de lo que están ahora. Sobre normativa de reciclaje, claro, la realidad es, que eso lo denunciamos mucho desde Ecologistas en Acción, que es muy difícil que las normativas se hagan realmente para reutilizar y para consumir menos. O sea, todas las medidas de reutilización, de sistemas estos de reutilización de botellas, por ejemplo, se encuentran con muchísimos problemas para seguir adelante y, de hecho, en España no hay prácticamente experiencias. Y eso es porque se cortan a nivel normativo. No sé si fue la semana pasada, sí, creo que fue la semana pasada, salió toda la normativa esta de bolsas de plástico, que pretendíamos que se prohibiesen las bolsas de plástico, como ya se hace en algunos países. Pues al final la normativa lo que hace en este país es obligar a ponerles un precio, en vez de prohibirlas. O sea, es muy difícil avanzar porque, porque se está primando el reciclaje y pues evidentemente son grandísimas las empresas, ¿no? Son empresas muy grandes las que se dedican a ese reciclaje, y entonces, por ahí también viene esa dificultad, pero realmente la normativa se centra en reciclaje, muy poco en los pasos previos, que son los verdaderamente importantes, ¿no? Los de la reducción y los de la reutilización. Y a nivel europeo, más o menos de lo mismo, igual que con las sustancias tóxicas y cosas así. O sea, es prácticamente inexistente, ¿no? los límites. Pues sí, a mí me gusta siempre cuando hay una palabra así que me parece como muy grande, pues me gusta ir a la RAE para ver qué dicen, ¿no? Que luego al final suelen ser como palabras, cuando las ves en la RAE se te quedan como pequeñicas, ¿no? Ahí en plan, crecer, y tú así como muy... Pues nada, a recibir aumento por añadírselo nueva materia. Bueno, al final, adquirir aumento, no sé, como que te queda ahí una palabra que parecía que tenía mucho peso y de repente se te queda ahí en pequeñico, ¿no? Y al final del todo dice una cosa muy chula, que es lo de, dicho de una persona, tomar mayor autoridad, importancia o atrevimiento, ¿no? Que también puedes, o sea, si lo tomas de un lado positivo, ¿no? Ese ciudadano que de repente decide ser responsable, ¿no? De su ciudad, podría ser, ¿no? Entonces, lo de jugar con las palabras, poder devolverles el significado en ocasiones, ¿no? O darnos cuenta de que a veces son más tontas de lo que nos pueden parecer. Pero sí, son reflexiones que si no hacemos a través de las palabras se nos quedan en pequeñas, ¿no? Hablabas también de la educación, de la heterodoxia, ¿no? De lo difícil que es salirse del sistema mundo, ¿no? Y de la crítica. Y claro, ¿dónde se encuentran esos incentivos, ¿no? Y en paralelo a la educación, esa educación como más reglada y más formal, pues esa educación informal o salvaje, que es la que recibimos en la calle, ¿no? ¿Cuándo aprendes mejor inglés? ¿En una academia o cuando te echas una novia de Dublín, ¿no? Bueno, pues aprendes dos tipos de inglés distintos, ¿no? Tampoco hay por qué irse hacia un lado o hacia otro, ¿no? Pero la combinación de esas complejidades es donde acabas, a lo mejor, pudiendo utilizar unos lados y otros, ¿no? Volviendo ahí a la complejidad también dentro del modelo educativo y de la interdisciplinariedad, que no solamente los diferentes, ¿no? Ese ingeniero que se junta con el
ambientalista, sino que también es esa interdisciplinariedad entre un aprendizaje informal y otro aprendizaje formal, ¿no? Cómo poder combinarlos. Hablando de los académicos o de los ingenieros y los ambientalistas, ¿no? Yo tengo un amigo, muy buen amigo y muy, como buen ingeniero, que es súper cuadriculado, ¿no? Y entonces él entiende todo en cuestión de porcentajes y dice, no, es que si mejorásemos el nivel de consumo de los coches en un tanto por ciento con estos nuevos motores, ahorraríamos tanto, no sé qué cuántos. Entonces yo le preguntaba, ¿y si en China en vez de ir en coche fuesen en bicicleta, cuánto ahorraríamos, ¿no? O sea, no es que tienen que ser, es un poco perverso, no es que tengan que ser contrapuestos, ¿no? Pero nos olvidamos siempre de la parte humana, ¿no? En muchas ocasiones, en esa interdisciplinariedad, ¿dónde queda, no? Y dentro de esa interdisciplinariedad, a mí me sorprendió hace poco, porque sí que es verdad que se están haciendo esfuerzos, por ejemplo en Alemania, ¿no? De corresponsabilidad con respecto al residuo, ¿no? De la empresa que produce el coche se responsabiliza del coche cuando ya es chatarra, ¿no? Entonces, a ver si lo hace más duradero o se arriesga a tener que comerse todo un parque inmobiliario en cuestión de un parque de estos de coches en cuestión de 3 años, ¿no? Por otro lado, en un viaje a Sudáfrica había un medioambientalista que me dijo que para ellos, o sea, nos estuve paseando por un montón de empresas de reciclado de plásticos y yo le hice la típica pregunta, ¿no? Así un poquito, también yo con mis prejuicios, tal. No, porque claro, para aquí el plástico, el reciclaje, ¿no? La reutilización y la reducción, ¿dónde está? Tal, ¿no? Porque él estaba haciendo como una loa al reciclaje y yo le metí ahí un poquito de cera y me miró así en plan de, ay, chaval, qué naif, ¿no? Y decía, en Sudáfrica no producimos ninguna materia prima. Y si nos convertimos en expertos en reutilización de plásticos que, por supuesto, estén libres de esos contaminantes, podríamos utilizar la materia prima del plástico para construirlo todo y venderla luego. Entonces estaban importando basura de China, es decir, les estaban pagando por quedarse con los plásticos de China y de Europa, que ellos luego transformaban en una materia prima a través de la cual daban servicio, construían coches, construían bicis, construían no sé qué, y la volvían a vender. Entonces estaban con un win-win bestial, ¿no? Dentro de estos procesos, ¿no? Como la propia vida se empieza... Pero bueno, eso era lo que él me estaba contando en ese momento del modelo, ¿no? Pues siempre con esto de intentar mirar de muchas maneras, ¿no? Que esto no justifica el drama que supone el consumo de materia prima, ¿eh? Pero bueno, por no quedarnos solo en el drama, ¿no? Y luego, muy bonito lo de cuidar el material escolar como asignatura, ¿no? El cuidado. Qué maravilla, que proteger la escuela. Bueno, es que me has explicado mal, vamos. Lo que quería decir es que cómo hacer para proteger aquello que en la escuela ya se está haciendo bien. Exacto. Y introducir lo que se está... Sí. Tal cual. Yo creo que se ha entendido muy bien. Yo, a ver, Esto es algo que hoy en día ya probablemente los profesores no... Bueno, no sé si ya sé Pero sí, eso yo lo recuerdo también cuando nos preguntan ahí, la típica pregunta, pero vosotros, ¿quién es vuestro héroe? ¿Quién es la persona en la que os fijáis? ¿Qué diseñador? ¿Qué artista? No sé qué. Y siempre respondía, pues mi abuela. Ella tenía interiorizado todo lo que era la reutilización, la creatividad aplicada a la reutilización de una manera vital, ¿no? No había que explicarle nada, no había que abanderar ningún tipo de argumento. Para ella era como una consecuencia lógica de la vida, ¿no? Era como, le parecía raro lo contrario, ¿no? Entonces, es cuando te das cuenta, ¿no? De lo que la escuela era normal y ahora de repente se convierte en extraordinario y tenemos que justificarlo a través de toda esta argumentación tan pesada, ¿no? ¡Buah! Una charla de 1 hora para justificar que hay que cuidar el material escolar, ¿no? ¡Buah! Dios, ¿dónde hemos llegado? Y luego es verdad, cuando me decías lo de que no había metido en ningún momento lo verde. Y es verdad, ¿no? Entonces me he acordado de este proyecto que hicimos hace poco, que pues nos pidieron... un espacio que se llama Abierto por Obras en Matadero, nos dijo que hiciéramos una instalación artística. Y nosotros hacía tiempo que habíamos mirado pues, la periferia abandonada, ¿no? Nos movíamos mucho por la periferia de Madrid, por el Pau de Vallecas, los espacios abandonados. Entonces decidimos aprovechar la pasta que nos daban para hacer la obra esta de arte y dijimos, bueno, pues con esta pasta nos pagamos, recogemos la crítica que han hecho todos estos vecinos de hemos venido al Pau de Vallecas, nos habéis vendido un Pau maravilloso, hemos comprado, nos hemos quedado aquí 4 gatos y se ha quedado todo sin construir, a medias, con unos solares enormes que atraviesan las vías, etcétera, etcétera, y ellos protestaban, pero claro, son 4 gatos. Entonces sus protestas con banderolas y en mitad de la calle, pues llegaban hasta donde llegaban.
Entonces, la propuesta que vimos con ellos y que surgió fue la de, ¿y si plantamos girasoles en mitad de este descampado? ¿No? Y el girasol, que también tiene que ver mucho, ¿no?, con la pipa y con comer, ¿no?, con el banco, las conversaciones en el espacio público, la vecindad, etcétera. Y además, como el girasol, creas que no, es más fácil de mantener que cualquier otro, ¿no?, otra planta, ¿no? O sea, en el secano salen para arriba de una manera muy gustosa. Pues nos dedicamos durante meses a plantar girasoles con los vecinos. Y nos quedó un campo bien bonito. Y luego, claro, estaba el rollo de, oye, ¿y ahora qué hacemos con la exposición? O sea, troncos, hemos gastado toda la pasta en el regadío y en las semillas y en la tierra y en no sé qué. ¿Ahora qué hacemos? ¿No? Entonces, pues lo que hicimos fue llevar el solar y la demanda de los vecinos al espacio. Entonces fue, pues, más o menos estas imágenes que veis aquí, ¿no?, de colgar los girasoles en el techo, llevarnos en palas, con paletadas, el solar. El solar físicamente nos lo llevamos hasta allí con unos bancos y ver cómo se iban agostando los girasoles, ¿no? Y hablaba un poco del agostamiento de las ciudades, de repensar desde el agostamiento, ¿no?, desde esa aparente oscuridad, pero que es necesario asimilar y entender para poder proponer, ¿no? Y entonces ahí, bueno, nuevamente lo verde, ¿no? Y también que en muchas ocasiones parece que algo se está agostando y parece que está muriendo cuando en realidad está fertilizando, ¿no?, que es mucho de los procesos de los ecosistemas, ¿no? A veces ese tiempo de barbecho que sirve para fertilizar propuestas posteriores, ¿no? Y entonces entender a lo mejor en algunos lugares eso, ¿no? ¿Dónde va a salir, ¿no? Cuando hablaban de Muchachada Nui y toda esta gente, ¿no?, del humor que venía de Albacete, y dices, ¿de dónde va a salir el humor si no, ¿no? De una ciudad, lo siento si hay alguien de Albacete, pero una ciudad ahí perdida en la mano de Dios, donde no pasa nada, pues os sale, el humor tiene que salir de ahí, ¿no? Pues un poco eso, ¿no? Me estaba acordando que otra de las claves que se me ha olvidado de educar para el decrecimiento es precisamente eso que hablábamos de aprender de otras culturas y de otras generaciones, ¿no? O sea, como que es un elemento básico y nosotros lo utilizamos mucho, ¿no? Lo que planteabas de... O sea, que ahora parece que cuidar el material o que te duren mucho las cosas es que eres un roña, ¿no? En vez de que, bueno, pues está guay que te duren las cosas, ¿no? Yo me acuerdo en primero de la facultad que teníamos que hacer un trabajo de educación ambiental y mi madre estaba sacándose el graduado de aquellas. Y entonces cogimos a su grupo de graduado para hacer un trabajo con ellas sobre cómo había que reciclar y los contenedores y tal. Y claro, yo me acuerdo que el primer día que llegamos, una señora nos coge por banda, a mí y a mis 3 compañeros de clase, en primero de ambientales, ahí el reciclaje tal, y nos dice, mira, nosotras somos 25 veces más ecologistas que vosotros. Porque yo me compro una camisa cada 3 años y esto me dura no sé cuántos y me voy de vacaciones a no sé qué y no sé cuánto. Yo me quedé con una cara que dije, bueno, creo que vamos a rehacer todo el trabajo, vamos a dedicarnos a escuchar a esta gente durante toda la semana, que seguro que aprendimos mucho más. Y fue como, o sea, de repente, además que nos lo dijo nada más llegar la mujer y fue como, claro, es que eso es reutilizar, eso es reciclar, eso es consumir menos, ¿no? Y podemos aprender mucho. Hay proyectos, de hecho, de llevar al aula o de llevar a chavales a residencias e intercambiar, ¿no?, experiencias con la gente mayor, de cómo vivían, cómo recuperar conocimientos, por ejemplo, de especies agrícolas y cosas así. Eso es como gente que se va a morir con conocimientos súper necesarios para, además, esos escenarios inciertos, ¿no?, que vienen, escenarios en los que por el cambio climático algunas especies no se van a poder cultivar y otras sí. Y estamos perdiendo información valiosísima, ¿no?, con algunas generaciones. Y eso es como un elemento también que debería rescatar la educación. Primero, muchísimas gracias. Gracias por devolvernos el atardecer en el río, en Asunción. Simplemente 3 cositas. La primera, y no sé cómo traducir bien, para nosotros, Oguazú, en guaraní significa, lo más parecido sería Casa Grande. Y los oguazú los hacemos con pirí, con hojas de palma, y entonces respiran, y entonces las casas respiran, y son espacios de encuentro y de diálogo, y siento una ciudad que respire, y el río, el rehabitar el río en este momento que se está renaturalizando, que el otro día justamente veíamos hasta Martínez Pescadores con Santiago, pues reimaginar
desde los lugares y desde los seres vivos que no tienen esa voz o ese voto que nosotros sí podemos tener, desde el río, donde caminamos, donde respiramos, donde la gente por suerte y por primera vez, después de mucho tiempo, vuelve a asomarse a la barandilla a mirar que hay vida, otras vidas. Entonces, pues una de las cosas que me resuena y les agradezco profundamente es ese fluir, ese refluir como el río cuando se le quitó el pie de encima y las presas. Y la segunda es el respirar, espacios donde respirar y que eso pueda además ser una metáfora muy profunda en Madrid con la contaminación. Gracias. Es que cuando han dicho esto de ir a las residencias para los ancianos que dijeron que hacían hace 40 años o 50, en los años 50, pues estaría bien, pero de esos ya quedan muy pocos, porque los que si no están bien de la mitad de la cabeza no los tienen, eso no están bien, y bueno, si hay alguno que quería una explicación, pero eso todo es artesanal, corporal, trabajo corporal, porque yo lo he visto cuando está en el pueblo de pequeño, todo era corporal, físico, el cómo cavar la tierra, cómo arar la tierra con un arado y con bueyes, que yo lo he visto, no lo he hecho, cómo sembrar un árbol, plantar un árbol, hacer en un huerto un hoyo de medio metro y meter el árbol con la raíz y la tierra como la abonaban naturalmente, o sea, abonaba la tierra y si lo pueden abonar igual, los pocos que van quedando. Y entonces, pues, para que uno de 80 y tantos años lo diga si está bien de la mente, pues sí. Yo tengo un tío mío de 93 años que la mente tiene bien, ese algo diría si se acordaba, que se lo ha hecho. Bueno, yo lo he visto, el cómo sembrar judías verdes, judías blancas, judías pintas, cómo arar la tierra, hacer los surcos con los bueyes, con las mulas, con las vacas, con un arado o una vertedera que yo le he visto, y cómo abonarla con el abono directamente de los animales, que es la basura o el estiércol, como decía, no se suele decir, y así es como naturalmente luego esparcirlo y cómo tiene que remover la tierra y luego para dar el fruto y fruto en abundancia, que eran patatas, judías, remolachas, para animales, para plantas, para las personas. Las judías cómo se iban desarrollando, que se sembraban con un azadón y en el surco, y se hacían la forma del surco, que es lo que son surcos, y hacer las madres, que llaman como la regadera, como venía desde la poza, desde el estanque, un estanque que tenía que hacer artesanalmente, que ya como se cuenta con los dedos de las manos, a lo mejor por Castilla y León se hacía y todavía se hace en algunos sitios, la poza o el estanque, cómo taparla con un palo y cómo se hacía artesanalmente en una piedra que ponía en el agujero, y luego cómo se hacían los pozos también con un motor. Y por una regadera, por un prado, por un sitio, tener unos huertos de varias personas y cada día tocaba una persona. Y entonces, pues, regarlo, tal día a fulano, tal día a mengano, tal día al otro, por el día por la noche. Y ahí las judías, pues, se sembran en mayo y luego en septiembre se recogen. Las judías, los garbanzos y luego, y además, los tomates, todo tipo de verduras por toda España, por el norte, por la parte de Andalucía, pues antes, porque es más temprano. Pero que eso necesita un tiempo, mucho tiempo, para que hoy la gente, que yo lo digo, pues no digo cosas, pero para que la gente haga eso tiene que tener mucha experiencia, porque es difícil también hacerse, aclimatarse una persona de 25 años o 30, irse a un campo. Tiene que tener medios, tiene que tener animales, tiene que tener hoy un tractor lo primero, otras cosas, en sitios que es de laderas y montañas, que está muy bien, muy bonito, pero que es que ojalá, yo no hablo más, ojalá se pudiera hacer, sobre todo por Castilla y León, que está el campo pidiendo, está con hambre, el campo tiene hambre de personas, y hambre de que lo animen, de que lo mimen y que lo alimenten, tanto los árboles como la naturaleza, el campo sobre todo. Ya no digo más.
Tenemos los huertos urbanos, ¿no?, para entrenarnos. Sí. Como esos grandes espacios que nos hacen poder relacionarnos de otra forma con la ciudad, ¿no? Son ejemplos muy chulos. Y baja la gente mayor y empieza a decir, no, es que esto lo tienes que plantar así, así. Sí. Son reflexiones súper bonitas, tanto la del campo está hambriento, está con hambre de personas que lo mimen, ¿no? De cuidados y de esa sabiduría. Y por otro lado también lo del refluir y el respirar, ¿no? El río y demás, ¿no? Creo que está perfecto. Yo no... El río es el río es como un ejemplo muy bonito, ¿no? De que sabemos lo que queremos, ¿no? Que en el fondo no queremos ciudades de papel albal. O sea, cuando dejas que el río tengas agua y animales, es alucinante como la gente vuelve a mirar el río. Un río que ya no mirábamos. Y es porque, bueno, porque realmente eso es lo que conectamos más con eso, ¿no? Y eso está muy chulo comprobarlo. A un dulce desenlace. ¿Estás buscando Martín Pescador? Sí, en el Manzanares, digo, quiero verlo. Tienes que irte al río a verlo, tienes que irte al río. Sí. Aquí está. Si queréis añadir algo más, porque si no, a veces cuando se llega así como a un... Sí, como a un final muy feliz, ¿no? Sí. Con este Martín Pescador. Ahí queda. Bueno, muchas gracias a los dos, estuvo súper ameno y gracias a todos. Nos vemos nosotros en 15 días, en la otra clase en una semana, y vamos a hablar en las siguientes clases de desarrollo barrial con otros dos compañeros muy interesantes, y dentro de otras 2 semanas vamos a hablar de salud comunitaria, siempre con el enfoque de economía, pero... Vale, pues gracias por la sesión. Muchas gracias.